Eh, Hemos ido avanzando, como digo, poco a poco. Ya llevamos casi un año y medio con el libro de Romanos. Podríamos haber llevado un poco más. Yo trato de resumir de repente algunas clases que no es que no tengan gran relevancia, pero a veces un capítulo completo habla de un tema específico y es innecesario a lo mejor quedarse tanto en un capítulo. Hoy día vamos a empezar el capítulo 14. En todas las iglesias, amado hermano, aún iglesias pequeñas, grandes, siempre hay diferencias considerables entre los hermanos, ya sea de edad, de educación o de madurez, personalidades distintas, formas de pensar, trasfondos culturales, trasfondos religiosos. Siempre hay distintos tipos de diferencias dentro de una iglesia. Nunca vamos a ser todos iguales. Es imposible porque el Señor, ¿cierto?, a todos los hizo distintos. Algunas familias, por ejemplo, pueden tener alguna herencia, por decir algo, de un legalismo cristiano es muy estricto, y otros algo más con libertad en Cristo, pero una sana libertad. Gracias. Una sana libertad. Ahí sí. Algunos miembros, ¿cierto?, pueden estar acostumbrados a un orden de un culto bastante litúrgico, ordenado, paso a paso, y otros a lo mejor a una adoración más espontánea, ¿cierto?, carentes a lo mejor de estructuras. Y muchas otras cosas más y diferencias más entre la iglesia, siempre, pero siempre, hermano, van a haber. Tal diversidad puede fortalecer a la congregación local, porque nos recuerda, ¿cierto?, que sus mismos miembros también dan testimonio al mundo, y aunque hayan diferencias, en Cristo somos todos uno solo. Y no deberíamos tener, ¿cierto?, problemas. El vínculo de amor, ¿cierto?, de parte de Dios hacia la iglesia, con tan distintos tipos de diferencias, hace que la iglesia tenga una comunión fraternal y una unidad profunda, como dije, en Cristo. Y el Señor no planeó por ningún motivo que la iglesia se dividiera, por ejemplo, en diferentes doctrinas o variedades, por decir algo, nombrando las pentecostal, bautista, asamblea. El Señor no planeó eso, pero la iglesia está así. La iglesia quedó así. El Señor eso no lo planeó. Y en la iglesia primitiva, amado hermano, cuando uno dice la iglesia primitiva, en la época de los apóstoles, muchos judíos que vinieron a la fe en Cristo, a la fe de Cristo, judíos estoy hablando, que vinieron a la fe en Cristo, que se habían convertido, eran incapaces de descartar las leyes o las prácticas ceremoniales que ellos tenían. Que habían sido enseñados desde la niñez, en respetar el día de reposo, el sábado, ¿cierto?, comer comida especial, que no sea contaminada. Ellos traían ese trasfondo desde niño, se convirtieron a Cristo, pero aún así le costaba dejar todas estas cosas. Ritos y prohibiciones del Antiguo Testamento, ¿cierto?, como dije recién, como la comida, el día de reposo, los sacrificios, incluso en el templo. Eran cosas que habían sido dadas también por Dios en el Antiguo Testamento. Y para ellos era difícil soltarlo, para los judíos. Y por otro lado, muchos gentiles, ¿cierto? Los gentiles sabemos que son las personas que no son judías. Muchos gentiles convertidos habían salido también de la práctica de rituales paganos a dioses falsos y costumbres idólatras que también tenían los gentiles, de todo tipo, las cuales ellos habían estado muy involucrados, razón por la cual sentían, en cierto modo, después de haberse convertido, una fuerte repugnancia, por decir algo, una oposición hacia cualquier cosa que tuviera hasta la más remota conexión con tales cosas de idolatría. Ellos la rechazaban. Muchos gentiles, por ejemplo, estos gentiles no judíos, eran incapaces de comer carne que hubiera sido ofrecida a una deidad pagana.
Ellos no la comían. Luego, incluso en ese tiempo, cuando se hacía el sacrificio, se presentaba este sacrificio a la deidad pagana, muchas veces esa carne era vendida en el mercado. Entonces ellos eran incapaces de comer algo así porque traían un trasfondo de idolatría y paganismo. Otros creyentes, tanto judíos como gentiles, entendían y ejercitaban también su libertad en Cristo. Tenían libertad en Cristo, ¿cierto? Los creyentes judíos maduros se daban cuenta de que al acogerse bajo el nuevo pacto, ¿cierto? En Cristo, los requisitos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, en cierto modo, ya no estaban en vigor o ya no estaban vigentes. Los creyentes gentiles maduros también entendían que la idolatría era una maldad espiritual sin efecto alguno en las cosas físicas, como dije, los gentiles que ya eran maduros espiritualmente. Y aquellos que todavía tenían en sus vidas una fuerte influencia, ¿cierto?, favorable o desfavorable de sus antiguas creencias o prácticas religiosas, eran débiles en la fe. Así los llama el apóstol Pablo aquí en la Escritura, hermanos débiles en la fe. Los que aún todavía seguían pensando o respetando los rituales antiguos que ellos tenían. Los que son débiles también eran tentados, amado hermano. Los fuertes con mucha frecuencia se ven enfrentados a la tentación. También los cristianos que eran considerados fuertes se ven tentados a la tentación de decir o de empujar su libertad en Cristo hasta el límite, hasta de vivir al borde, a lo mejor del extremo de una cordura, a lo mejor moral, y llegar a pensar qué tan lejos puedo llegar a incurrir en estos. Y los que eran débiles también estaban tentados en una dirección opuesta. Tienen tanto temor de cometer alguna ofensa de tipo religioso que se rodean de un sinnúmero de restricciones para su vida y que se imponen a sí mismos. Entonces los dos extremos eran malos. El creyente con libertad en Cristo, amado hermano, también es tentado a mirar como de reojo al hermano que es un poco a lo mejor más legalista o más cuadrado, como dice uno, y la mira como de reojo como una persona demasiado rígida y restringida para ser útil en el reino del Señor. Y eso no está bien. Una persona puede ser muy estricta, muy legalista, como uno dice, pero eso no significa que no pueda ser útil en la obra de Dios. Y el legalista, por otra parte, el que es demasiado rígido, ¿cierto?, es tentado también a pensar que el hermano que tiene esta libertad en Cristo es demasiado independiente o indisciplinado como para servir a Cristo con eficacia. Entonces, los dos extremos, de repente, muy extremistas, son malos. Y eso no es así. Y esa es la raíz, amado hermano, en la cual muchas veces, incluso hay iglesias que se han desunido con respecto a estas posturas. Y en los primeros versículos del capítulo 14 de Romanos, el apóstol habla a ambos tipos de creyentes, ¿cierto? Y actitudes también. Pero la primera instrucción está dirigida a los creyentes fuertes, por la misma razón de que son fuertes, ¿cierto?, en la fe. De los dos grupos, ellos están mejor equipados tanto para entender como para ser comprensivos. Por ende, el apóstol dice en el versículo 1, recibir, dice allí, al débil en la fe. Tales creyentes deben ser recibidos. Y aquí Pablo nombra a los débiles en la fe, a los que todavía se apegaban, ¿cierto?, a sus rituales de su vida pasada. Y tales creyentes deben ser recibidos y aceptados en plenitud de amor, está diciendo Pablo aquí, ¿cierto?, por aquellos que son maduros en su vida espiritual. No es que la libertad del creyente en Cristo nunca deba discutirse con cristianos, amado hermano, que aún se encuentran bajo el yugo de alguna restricción religiosa, sino que esa discusión nunca debe hacerse para contender o para pelear, ¿cierto?, o para emitir juicios sobre opiniones que no tienen mayor relevancia en la Escritura.
los versículos 2 y 3 dicen, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí está la clave. La primera razón por la que todos los creyentes deben recibir, amado hermano, a todos los demás creyentes, es porque Dios ya los ha recibido. Dios ya los recibió. Aquel uno, ¿cierto?, que ha de comer de todo, es una referencia obvia también al cristiano más fuerte y maduro, que aprecia y ejerce, ¿cierto?, su libertad en Cristo. Y este versículo no está hablando necesariamente de una necesidad física, aunque también lo toca aquí, pero se amplía a mucho más cosas. Y aunque el primer ejemplo de libertad se da con relación al derecho que todo cristiano tiene de comer de todo, el evangelio del nuevo pacto en Jesucristo no incluye restricciones en cuanto a ceremonias o dietas, sean tipo mosaico, ¿cierto?, dadas por Moisés o de cualquier otro tipo. Y como se dijo recién, algunos creyentes gentiles, al igual que algunos judíos, estaban confundidos o desorientados con respecto al consumo de ciertos alimentos, pero por diferentes razones, por sus contextos que ellos traían. Y a causa de la idolatría y la inmoralidad asociada también a las prácticas de las antiguas religiones, de las religiones que existían allí paganas. Ellos se sentían incapaces, algunos, ¿cierto?, de comer carne, como dije recién, o cualquier otro alimento que hubiera sido usado como ofrenda a la deidad pagana. Aún eran débiles espiritualmente. A estos hombres, a estas personas, Pablo les llama que son débiles, ¿cierto?, en cuanto a estas cosas. En consecuencia, algunos cristianos judíos y gentiles también se limitaban a comer solo legumbres, para evitar caer en el riesgo de comer algo, ¿cierto?, que ellos consideraban contaminado por haber sido presentado a los ídolos. Decía también el versículo, y el que come no juzgue, y el que no come no juzgue al que come. Así como no menosprecie, que salía anteriormente, el término usado en no juzgue es una traducción del verbo griego que tiene el significado básico de separar o aislar. O sea, no se separe del que come o no se aísle del que no come. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en el sentido legal se refiere a hallar a una persona también acusada culpable, culparla porque está haciendo algo que yo no hago. Y termina diciendo el versículo 3, cierto, Dios le ha recibido. Y el contexto deja claro que la aceptación divina se aplica tanto a fuertes como a débiles, al que come con libertad y al que se abstiene de hacerlo. El Señor ha aceptado a estas dos personas. El punto de Pablo es que si Dios mismo, amado hermano, Dios mismo no considera esto como un asunto de controversia, ¿qué derecho tiene nosotros, ¿cierto?, o sus hijos para hacerlo? Si los fuertes y los débiles gozan de la misma aceptación, ¿cierto?, y comunión con el Señor, es arrogante, incluso pecaminoso, que estas dos clases de creyentes no estén dispuestos a aceptarse unos a otros. Si yo no acepto a mi hermano que piensa distinto que yo y me alejo de él y por esto mismo causo problemas, ¿cierto?, y controversia dentro del cuerpo, tratando de imponer algo, eso es otra cosa y esas cosas hay que hablarlas, ¿cierto? Se debe conversar, se debe corregir, se debe dialogar también. Porque la palabra también nos anima a no armar discordia, ¿cierto?, entre hermanos, pero sí a confrontar los problemas también. No podemos hacer vista gorda en algunas cosas, aunque sean posturas, amado hermano. Si eso está causando problemas dentro del cuerpo de Cristo, hay que hablarlo. El versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La segunda razón, amado hermano, por la que todo cristiano debería aceptar a todos los demás cristianos, es que el Señor también nos sustenta a cada uno de nosotros, con las diferencias que tengamos. Hermanos, todos somos débiles
en el sentido de que todo lo bueno y justo que poseemos, amado hermano, es un regalo de Dios que nos ha dado, ¿cierto? Nunca es producto de nuestra propia sabiduría o esfuerzos. Todo viene del Señor. Y dice el texto que es para su propio Señor, ¿cierto? Es decir, para Jesucristo, que cada creyente está en pie o cae. Además, en lo concerniente a asuntos de tradiciones o preferencias religiosas, todo creyente, bien sea fuerte o débil, amado hermano, será eximido del juicio divino, porque el Señor no toma en cuenta estas cosas de posturas o pensamientos. Por lo tanto, cada creyente, amado hermano, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, dice el texto. Y el apóstol ya había planteado antes en el capítulo 8 una pregunta similar. Decía el capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Decía ahí Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Entonces, nosotros no tenemos derecho, ¿cierto?, a separar a un hermano que piensa distinto a nosotros, pero sí a corregir si hay problemas dentro del cuerpo. Sigamos, versículos 5 al 9 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente que el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Otra razón, amado hermano, por la que todo cristiano debería aceptar a cualquier otro cristiano, es que el Señor Jesucristo es soberano en la vida de cada creyente. Él es soberano en nuestra vida, bien sea fuerte o sea débil, amado hermano. Un creyente sincero se siente libre o no de ciertas cosas, motivado por una sola cosa: agradar a su Señor. Como decía el texto, el que no come, para el Señor lo hace, y el que come, para el Señor lo hace también. Para los judíos, ¿cierto?, el día de reposo, por ejemplo, no solo se refería al séptimo día de la semana, sino al día de descanso y a la adoración también. Y también a toda una serie también de otros días que ellos tenían, y periodos en que ellos eran objeto de veneración y una observancia estricta. Y habían unos que ya no cumplían esta ley antigua, pero todos eran iguales, son iguales ante el Señor. Y lo concerniente a nuestra vida terrenal presente, amado hermano, Pablo insiste en que cada uno, dice ahí el texto, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice, con respecto al cumplimiento o no cumplimiento del sábado como día de reposo, o de cualquier otro día de significancia especial. Y en este contexto es obvio que la palabra, ciertamente, se refiere al corazón y a la conciencia, a las convicciones y los motivos más profundos que nosotros tenemos, amado hermano. Delante de Dios no es cuestión de observar o de cumplir o no cumplir, sino de intención. El hermano débil, ¿cierto?, y sincero hace caso del día, pero lo hace para el Señor. Y el hermano fuerte, pero también sincero, que come, ¿cierto?, para el Señor come porque da gracias a Dios. De la misma manera el creyente débil que no come, para el Señor no come, pero también da gracias a Dios. Y en cuestiones que no sean objetos, amado hermano, de mandatos o prohibiciones específicas en las Escrituras dadas por Dios, siempre es incorrecto ir en contra de la conciencia.
porque nuestra conciencia representa lo que en realidad creemos que es correcto. Por lo tanto, ir en contra de nuestra conciencia, amado hermano, es hacer lo que creemos erróneo. Y a pesar de que un acto o práctica en sí mismo no sea pecaminoso, ¿cierto?, es tratado como pecaminoso por aquellos que están convencidos en sus propias mentes de que esto es erróneo, razón por la cual también produce culpa. No obstante, también es pecaminoso tratar de imponer a otros nuestras convicciones personales, ¿cierto? Lo que yo creo que está bien o que no está bien. Porque al hacerlo también estamos tentando, amado hermano, a ir en contra de sus propias conciencias. En una iglesia, o en casi todas las iglesias, como decía al comienzo, nunca vamos a tener todos la misma opinión o nunca vamos a pensar todos iguales en aquellos aspectos en los cuales Dios no ha decretado algo concreto. Hermanos, hay cosas que moralmente son malas y pecaminosas y en esos aspectos debiéramos estar todos iguales, nadie debería tener diferencias. Por ejemplo, los cristianos no tenemos libertad para mentir. En eso estamos todos de acuerdo. Los cristianos no tenemos libertad para tomar el nombre de Dios en vano. Y en eso estamos de acuerdo. Los cristianos no tenemos libertad para robar, por ejemplo. Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? En ese aspecto todos deberíamos estar de acuerdo. Pero hay otros aspectos, ¿cierto?, de la libertad cristiana en la cual no todos tendremos la misma opinión. Y esto hay que tenerlo claro. Y como iglesia es importante poder manejar estas diferencias maduramente, ya que en ocasiones esto ha sido motivo incluso para que algunas iglesias, como dije también al comienzo, se separen. Hermanos se desilusionan y se alejan del cuerpo. Y aquí en este sentido, amado hermano, podríamos dar muchos ejemplos. Estos versículos los podemos llevar a muchos contextos en el día de hoy. Por ejemplo, ¿puede un cristiano armar un arbolito de Navidad en su casa en diciembre? Por dar un ejemplo. ¿Puede un cristiano adornar su casa con adornos navideños? ¿Puede un cristiano ir al cine? ¿O puede un cristiano ir a un concierto? ¿Puede un cristiano, por ejemplo, ver televisión? ¿O escuchar radio? ¿O puede un cristiano bailar? ¿O las mujeres cristianas pueden maquillarse? ¿Pueden usar un arito o pueden usar jeans, por ejemplo? Son cosas que están en el contexto de hoy en día. Y el versículo 3 decía, el que come no menosprecia al que no come. ¿Ah? Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios ya le recibió, ¿cierto? Y más adelante en Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esta palabra, ¿cierto?, recibir o aceptar significa dar la bienvenida a una persona con un amor genuino, como recibimos nosotros a quienes amamos, ¿cierto?, a nuestra familia, en nuestros hogares, por dar un ejemplo. Hermanos, esto es importante. Si Dios nos ha aceptado, ¿cierto?, justificándonos por medio de la fe y en la persona y en la obra de Jesucristo y únicamente por gracia, amado hermano, este regalo inmerecido, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a otros miembros de la familia de Dios por aspectos de preferencia personal? El perfecto Dios, el asombroso y poderoso Señor, amado hermano, nos aceptó, nos recibió desde antes de la fundación del mundo. Él nos adoptó a cada uno de nosotros y nosotros muchas veces rechazamos a otro hermano o hermana porque prefiere usar jeans o tú lo rechazas porque tu hermano a lo mejor va al cine o mira televisión o porque puso un árbol de Navidad. No. El Señor, dice la Escritura, ya nos ha recibido. No deberíamos jamás rechazar a una persona con nuestro Dios ya ha aceptado. Hay personas, por ejemplo, hermanos, que son quisquillosos hasta para comer, ¿cierto? Se criaron a lo mejor haciéndole tal vez guácala a ciertas cosas o a muchas cosas. Y hay otros que comen lo que sea
y donde sea, amado hermano. Una sopaipilla en el mercado, por ejemplo, ahí afuera del terminal, una sopaipilla con ají que las moscas pasan al lado, volando ahí, incluso se paran en la sopaipilla. Si el hermano come eso, si yo como una sopaipilla ahí, amado hermano, yo no tengo por qué después burlar o menospreciar a aquellos que le hacen guácala a comer una sopaipilla ahí fuera del terminal. No, ¿cierto? Más encima una sopaipilla que le corre el aceite. No menosprecies al hermano que es distinto a ti, ¿cierto? Porque él también es un hijo de Dios. Y con respecto, por ejemplo, a la música, ¿se puede escuchar música que no sea cristiana? Ojo, hay música, canciones, amado hermano, letras, que yo en lo personal las detecto, amado hermano. Los reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que todo el rato en la canción denigran a la mujer y todo el rato están cantando sexualidad, concupiscencia. Yo estoy hablando de otro tipo de música. ¿Puede un cristiano escuchar música? A mí, por ejemplo, capaz que aquí me van a crucificar. A mí me gustan los Modern Talking. Un grupo medio antiguo. Hermano, pero ellos tienen una libertad sexual que es pecaminosa, me podría decir un hermano legalista. Hermano, en nuestras conciencias, en nuestras mentes, si usted siente que no está pecando al escuchar una música clásica, por ejemplo, orquestada, usted está bien. Ahora, si su conciencia le acusa y le dice que no lo haga, está bien también. Está bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el versículo 14 del mismo capítulo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y también termina diciendo el capítulo 14 al final: bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, amado hermano, disfrute su concierto, disfrute su cine, la película que usted va a ver, amado hermano. Igual, ojo con lo que cuando digo ir al cine, no podemos ir a ver una película que como cristianos no podemos ver. Ahora, si hay un hermano que no va al cine porque lo encuentra pecaminoso, amado hermano, está bien, y no juzguemos al hermano porque piensa distinto que nosotros. No puedo llegar tampoco a la conclusión que una persona no es un verdadero cristiano o creyente también, por ejemplo, porque bebe un vaso de vino moderadamente en una cena X, o porque en diciembre, ¿cierto?, puso un árbol de Navidad. El veredicto final, amado hermano, está en las manos de Dios. Y Él dijo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y yo menosprecio a mi hermano o critico a mi hermano porque armó un árbol de Navidad, o a mi hermana que se maquilla, ¿cierto?, que usa un aro, que piensa distinto que yo. No. Como he dicho, hermanos, siempre habrá diferencias en las iglesias de posturas o de pensar en cosas que no están estrictamente en la palabra. Tal vez el Señor nos las puso allí porque no son de relevancia. Pero debemos ser cuidadosos también en no imponer como verdad bíblica lo que yo creo, amado hermano, pienso o es mi postura. Para mí, no es pecado, por ejemplo, que una mujer se ponga aros, use pantalón, jeans, o que venga un hombre también con buzo, por ejemplo, y zapatillas al culto. Para mí eso no tiene nada de malo. Pero para otros, ¿cierto?, otras denominaciones, en su conciencia, no está bien que la mujer use un pantalón o se maquille o use joyas. O está mal, ¿cierto?, también que el varón vaya al culto, que no vaya al culto con una camisa, corbata y terno. Pero eso es en sus conciencias. Pero eso no significa, amado hermano, que yo voy a obligar a ir al hermano en contra de su conciencia. Yo no puedo obligar al hermano porque lo estaría haciendo pecar si lo hago ir en contra de su conciencia. Para mí no es pecado que una mujer, por ejemplo, comparte un devocional en la congregación a todos los hermanos, hombres y mujeres. Para otros tal vez no es correcto, pero insisto, no puedo imponer algo que vaya en contra de lo que dice mi conciencia o pensamiento.
Y quiero terminar leyendo, con esto termino, los versículos 10 al 12 del capítulo 14 que dicen: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Nuestro trabajo, amado hermano, como cristianos es servir al Señor. No usurpar su señorío presumiendo a lo mejor de justos en nuestra propia opinión y juzgando a los demás hermanos en la fe. Aunque creo, como dije, que hay cosas que sí hay que hablarlas dentro del liderazgo, como cuando estas posturas, ¿cierto?, o estas ideas se quieren imponer causando diferencias y problemas en el cuerpo de Cristo. Insisto, no podemos hacer vista gorda con eso. Sepa que nos seremos llamados por nuestro Señor, amado hermano, a rendir cuentas por los pecados de mi hermano o por lo que hizo o no hizo mi hermano, ¿cierto? Dice el texto que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Oremos, hermano. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque también sabemos y hemos aprendido, Señor, que dentro del cuerpo de Cristo siempre van a haber diferencias, Señor, en el sentido, en el aspecto que no son de pecaminosas o no son de mayor relevancia a lo mejor para ti, Señor. Pero que podamos cada día como congregación, Señor, aún con nuestras diferencias, Señor, poder vivir y avanzar, Señor, en este trabajo en armonía. Gracias porque tú nos has hecho distinto a todos, Señor. Y a pesar de esa distinción de cada uno de nosotros, Señor, podemos convivir en coinonía dentro del cuerpo. Tu cuerpo, Señor amado. Te alabamos en esta hora y te honramos y te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.